El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Hola, bienvenidos a GIONI, Ciencia y Cultura en Corto. Mi nombre es Nadia Martínez Moreno y les doy la bienvenida a este programa dedicado a la divulgación de ciencia, arte y cultura. El día de hoy nos encontramos con el maestro en Psicología Clínica, Sergio Noriega Vivenco. Muchas gracias por estar aquí. Hoy hablaremos de su artículo, ¿A qué nos referimos con prevención cuando hablamos de prevención del suicidio? Muchas gracias, maestro Sergio. Pues para adentrarnos en el tema, ¿por qué es importante hablar del suicidio? Hola Nadia, muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, es importante hablar del tema del suicidio porque a fin de cuentas, no es un tema nuevo, ¿no? El suicidio ha estado con la historia justamente de la humanidad. Sin embargo, en los últimos años sí es un fenómeno que ha ido en incremento en cuanto a cifras. Y más allá de hablar sobre el tema del suicidio, me parece más importante aún hacer preguntas sobre el tema del suicidio, ¿no? Entonces, me parece muy importante este tipo de espacios porque justamente uno tiene la posibilidad, más allá de venir a dar una charla, de tratar de pensar un poco juntos esta situación. Claro, justo lo menciona en su artículo, pero quisiera que nos hablara un poco al respecto. ¿Cómo ha ido cambiando la percepción del suicidio con el pasar de los años? Bueno, a grandes rasgos, el suicidio, mira, el concepto de suicidio como acto surgió aproximadamente a mediados del siglo XVII, ¿sí? Un filósofo, Caramuel, fue el que justamente creó el neologismo de suicidio, porque antes no se hablaba de suicidio como un acto, ¿no? Estigmatizado, sino que se decía, por ejemplo, una persona murió porque consumió tal veneno, o una persona murió porque cayó sobre su espada, o incluso se hablaba de muerte noble. Posteriormente, ya el concepto de suicidio como tal se implementa justamente con el cristianismo. Y digo con el cristianismo porque, por ejemplo, en el Egipto antiguo no se hablaba como tal del suicidio, como una cuestión estigmatizante, era todo un derecho. Incluso en la Roma antigua también, por allí estaba permitido el suicidio, siempre y cuando fuera en casos de alguna desgracia insoportable, decía Platón. Había personas, es cierto, que no lo tenían permitido, como por ejemplo los esclavos, porque menguaban justamente el capital económico del dueño de los esclavos, o tampoco estaba permitido para los soldados, porque menguaban justamente el capital, del Estado. Entonces, en un principio, cuando llega el cristianismo, esto lo convierten en un pecado, ¿sí? Entonces solamente uno podía morir justamente por designio de Dios. Posteriormente, cuando llega la psiquiatría y empieza a hacerse clínica con la psiquiatría, se concibe como un acto, ¿no? de enfermedad mental. Entonces, vamos viendo cómo ha ido cambiando justamente el concepto. Y si va cambiando el concepto, va cambiando también la forma de proceder ante el fenómeno. Actualmente se habla de que el suicidio se lo adjudica a causas por trastornos de personalidad, trastornos mentales, depresión, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, me parece que se deja mucho de lado la parte social. Una parte social que justamente a mediados del siglo XIX, Durkheim, por allí mencionó la importancia de las causas sociales. ¿Cómo afecta la cultura en este tema? Mira, es que depende de qué cultura estemos hablando, ¿no? Hay culturas que incluso todavía mantienen como una idea más abierta con respecto al fenómeno. Por ejemplo, la cultura alemana, ¿no? Tiene diferentes formas para nombrar el suicidio. Una de ellas podemos interpretarlo como hacerse a sí mismo fuera de la vida. ¿Qué provoca eso?
Eso provoca que justamente en el momento de crear estrategias de intervención sea un abanico o sea desde un abanico más amplio que mirarlo justamente como una cuestión patologizante, ¿sí? Es decir, si vemos al suicidio meramente como un trastorno, como un acto que fue debido a un trastorno, individualizamos el acto. Y si individualizamos el acto, lo dejamos solo, ¿no? A mí me parece incluso un acto un poco cruel, lo que provoca este discurso, ¿no? Porque a fin de cuentas individualiza al sujeto, lo borra. Ajá. Sí. Prácticamente promueve que la sociedad también pueda llegar a decir, ¿no?, que si la persona se suicida es porque pues, estaba enfermo y en él estaba justamente la posibilidad de que pudiera hacer algo al respecto, ¿no? Actualmente tú tienes que ser feliz a como dé lugar, ¿no? Y si no puedes con lo que tienes, para eso hay pastillitas. Entonces hay una sobremedicalización también de la sociedad. Entonces eso cambia de acuerdo también a las sociedades, ¿no? ¿Qué tanta importancia se le da a la medicalización? ¿Cómo se concibe al suicidio? Si se concibe como un acto de una persona que está loca, si se concibe como un acto que es una protesta contra la sociedad en la que se vive, si se concibe como un acto de desesperación, no lo sé. De acuerdo a la forma en cómo se conciba, es la forma en cómo se procede ante él. De acuerdo con su investigación, su percepción, ¿cuál sería una mejor manera de tratar este fenómeno que no sea pues esta individualización? A mí me parece que una forma de poder proceder ante el suicidio es, antes que emitir una opinión, preguntar. Es difícil, es complicado, sí, por supuesto. ¿Por qué? Eso requiere más tiempo, requiere más presupuesto, personal, ¿no? Y ante la cantidad creciente de suicidios, eso nos llevaría mucho tiempo. Pero es cierto que la forma de ir pudiendo hacer algo de mayor trascendencia, llamémoslo así, es esa, ¿no? Tú puedes leer en las redes sociales los comentarios que están debajo de una noticia sobre un suicidio. La mayoría de ellos son comentarios muy agresivos, ¿no? Comentarios en donde justamente le adjudican totalmente la responsabilidad a la persona que se suicida, ¿sí? Sí. Pero no hay un comentario, o encuentras muy pocos comentarios preguntando qué pasó. Y estamos actualmente en una sociedad que ya no pregunta por el qué pasó, ¿no? Sino que emite una opinión. Y eso está en todas las temáticas sociales, no nada más con el suicidio. Me parece que una forma de ir cambiando eso y sentando otras bases para proceder ante él es de alguna manera reservándonos a emitir una opinión apresurada. Y esto también me parece que lo tenemos que practicar aquellas personas que nos dedicamos a la psicología, ¿no? Más allá de manualizar la intervención, es escuchar al sujeto padeciente. Claro. Y además de esto que nos comenta, las redes sociales, ¿cómo han afectado a la salud mental en general? Ay, es un tema amplio, pero mira, las redes sociales, algo que promueven, a mi parecer, es una cultura de la inmediatez. Hay un libro por allí de Gabriel García Márquez que se llama Noticia de un secuestro, ¿sí? En este libro, Gabriel García Márquez va haciendo un desglose de un secuestro, pues, pero explicando cada uno de los detalles, cómo se fue dando, para dónde va el asunto, cómo se resuelve, etc. Si todas las noticias fueran así, sería maravilloso. Digo, uno estaría muy enterado, ¿no?, de lo que sucede detrás de valga la redundancia, de una noticia. Y me parece que con los actos de suicidio es algo similar. Las redes sociales bombardean, ¿no? Bombardean de información. Entonces, poco tiempo y poca posibilidad tiene uno de poder digerir todo lo que allí encuentra. Peor aún, si todos podemos emitir una opinión en las redes sociales, no acabamos nunca. Basta que tú vayas revisando cada minuto las redes sociales distintas que tú tienes para que te vayas dando cuenta de la cantidad de información con la que te bombardean. E información que se contradice en segundos, además, ¿no? Un medio publica tal cosa, otro medio publica otra cosa, tal persona publica esto. Entonces, bueno, me parece que desde allí justamente las redes sociales a veces contribuyen
a que haya una mayor sordera con respecto a cualquier tema. Sí, pues de hecho menciona esta parte de la sordera en su artículo. Y bueno, ¿cómo fue que nace la idea de este artículo? ¿Es por la preocupación justo de esto, de la inmediatez, de la individualización o de alguna otra razón? Pues mira, en un primer momento nace por una experiencia que yo tuve al momento de trabajar en una institución de acá del Estado. Trabajando allí, mi primer acercamiento con un suicidio fue el de un chico que por allí había clavado un cincel en la pared, ¿no? Y colgó un mecate. El chico, para suicidarse, no quedaba flotando, sino que tuvo que flexionar las rodillas y no se levantó nunca, ¿no? Es una forma de suicidio que a mí me impresionó porque, además de que cada vez es más común, podemos encontrar algunos suicidios de algunas personas que cuelgan una corbata en la perilla de la puerta, ¿no? Y simplemente se sientan y esperan a asfixiarse, vamos. Sí. Eso a mí me llamó la atención y fue, en primer momento, como el origen del interés en el tema del suicidio. Después, algo que también por allí me jaló es darme cuenta de la falta de perspectiva de futuro que hay en la sociedad. Vivimos en la cultura de la inmediatez y eso anula por completo la falta de perspectiva de un futuro, y que justamente incluso la OMS lo dice, ¿no? El grupo etario más afectado de este tema es el grupo etario entre los 15 y los 29 años. Entonces, bueno, habría que pensarlo desde allí quizás, ¿no? Son chicos que están muy cerca de tener que elegir una carrera, una profesión, y también de personas que recién egresaron. Pero si no hay una perspectiva de futuro, viene, digámoslo así, un bajón, ¿no? Y eso afecta de sobremanera, a mi parecer. Es una de las principales causas justamente de los casos de suicidio. Ok, justo iba a preguntarle cuáles son estas causas que pues, lo que motiva a las personas a cometer este acto. Justo, pues redes sociales y tal nos bombardean con mucha información, pero ¿cuáles diría usted que son como las principales? Mira, me parece que la principal es esa, ¿no? La falta actualmente de una perspectiva de futuro, pero no lo podemos generalizar. Yo no me atrevería a generalizar causas. Te puedo mencionar algunas, ¿no? A veces también el desamparo, la sensación de desamparo, pero que habría que colocarlo más desde ejemplos. Te puedo dar algunos ejemplos como para tratar de responderte. No sé, en alguna ocasión en una comunidad de Yucatán, ellos hacen una fiesta cada año, ¿sí? Y tienen la creencia de que si esta fiesta se suspende, llega la muerte a esa comunidad. ¿Qué sucedió? El municipio les daba el presupuesto para que se llevara a cabo esta fiesta. Y en uno de estos años no se otorga ese presupuesto. ¿Sí? Ese presupuesto se va a otro lado y entonces no se hace la fiesta, y uno de estos chicos se suicida de la comunidad pensando que llegará la muerte, pues, ¿no? Y otra persona dice, ya llegó la muerte, mejor me voy antes de que llegue la muerte, lo cual resultaba paradójico, pues, pero empieza a haber una serie de suicidios. Cuando investigan por parte de la Secretaría de Salud qué estaba pasando, se dan cuenta que es esto. Ponen el presupuesto, se hace la fiesta, se acabó. Eso nada más es un caso, ¿no? Bueno, pues antes de continuar nuestra charla con el maestro Sergio Noriega, vamos a ir a un breve corte. En Farmahuac tenemos justo lo que tú necesitas.
medicamentos de patente y productos naturales WAC. Farmawac, encuéntranos a un costado de la explanada de Rectoría. Estamos de vuelta en Gioni, Ciencia y Cultura en Corto. Seguimos charlando con el maestro Sergio Noriega sobre su artículo ¿A qué nos referimos con prevención cuando hablamos de prevención del suicidio? Bueno, para continuar nuestra charla, ¿cómo es trabajar en un artículo que toca un tema tan sensible? Pues para mí apasionante, ¿no? Mira, ahora que justamente leías el título, ¿no? ¿A qué nos referimos con prevención? ¿No? Es una de las primeras preguntas que justamente hago a la población a veces que me invita a charlar, ¿no? Del tema. Y la pregunta es, ¿qué quieren prevenir con prevenir el suicidio? Porque a veces las personas tratan de prevenir, de salvar una vida, ¿no? Lo cual está muy buena la intención, pero esa prevención a veces se hace desde la angustia. E intervenir desde la angustia, muchas de las veces, empuja al sujeto a que lleve el acto. Pasó en alguna ocasión que por allí me pidieron apoyo para intervenir en un suicidio y la indicación fue, bueno, no se acerquen, no le digan nada, solamente si gustan, hablen del clima, no sé, ¿no? Pero no se acerquen. Y una persona se acerca a esta persona que amenazaba con aventarse de un puente, sube al puente, le dice, no te avientes, piensa en tu familia, y se avienta la persona. Okay. Lo que es importante para uno no precisamente es importante para el otro. Eso no hay que perderlo de vista nunca. Al contrario, justamente eso que para uno es importante, para el otro puede ser lo caótico. Entonces, ya di una vuelta ahí a la pregunta, pero porque no es una pregunta fácil, pero te puedo decir, bueno, para mí es apasionante, ¿no? Esa es la respuesta que puedo dar. Ahora, ¿por qué me es apasionante? Porque me parece que hay un montón que descubrir justamente en el tema. Claro. ¿No? Un montón por investigar, un montón por escuchar, sobre todo eso, escuchar los suicidios, que no es fácil, ¿no? El acto suicida como tal es muy complejo de descifrar. Y hay que acercarse justamente al acto suicida tratando de leerlo como si uno leyera un jeroglífico, sin saber muy bien en un principio de qué se trata, tratando de desmenuzar los elementos, ¿no? Porque además es muy interesante ver cómo alguien que se suicida no lo hace con cualquier objeto, ni lo hace en cualquier lugar, ni lo hace a cualquier hora. Acá tuvimos un caso emblemático, ¿no? Y digo emblemático por la cantidad de elementos que había en el acto, el suicidio de los Arcos. No fue en cualquier lugar, no fue en una cloaca escondida en algún lugar recóndito del desierto de Querétaro. Estamos hablando de los Arcos, que es un monumento icónico, a las 2 de la tarde, hora pico, ¿no? Frente a un lugar que se pinta como el futuro de Querétaro, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que leerlo, hay que tenerlo en cuenta. Ok. Esta anécdota que nos comenta me hace pensar en un concepto que menciona en el artículo, la robotización de la humanidad. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, justamente a la sociedad que se ha creado, ¿no? Con pues con el discurso de lo inmediato. Yo a veces en son de broma digo, mira, si tú quieres ver a una población zombie, la tenemos, ¿no? Basta con que uno se vaya a una de las avenidas principales del municipio y observe en el transporte público la forma en cómo viaja la gente. Todo el mundo va en lo suyo, ¿no? Ya nadie hace contacto con nadie. Y es muy distinto a veces en poblaciones más pequeñas, en donde la gente regresa del trabajo y comparte ese cansancio con otras personas. Con una población tan grande como la queretana es muy difícil. Y si no hay esa contención social, entonces efectivamente uno puede estar con un montón de personas
pero a fin de cuentas solo. Es por eso que a mí no me gusta del todo luego el discurso de las campañas de prevención. Insisto, está muy bien que las haya, pero me parece que dejan de lado muchos elementos importantes. Por ejemplo, este discurso de decir, bueno, la persona que se suicida es porque tenía depresión y mira, aquí está un medicamento, arréglatelas, ¿no? Eso a mí me parece peligroso porque regresa al sujeto a la individualización, regresa al sujeto a lo individual. Le dice al sujeto, mira, estás solo, ¿no? Y crea la fantasía de que realmente uno puede salvarse solo. Y cuando el sujeto ve que no es posible, que no es así, vuelve a caer. Claro. Entonces, dejando el medicamento, el sujeto va una vez más en caída y posiblemente más rápido que sin el medicamento. El medicamento está bueno a veces justamente para una persona que no soporta ese peso, ¿no? Y para que la persona incluso pueda hablar. Hay personas que llegan al consultorio o que son llevadas al consultorio en un mutismo de aquellos, sumergidos en una depresión muy profunda, ¿no? Y que a veces el medicamento ayuda justamente para que la persona pueda articular, ¿no? Y entonces poder trabajar con él. Ok. Parafraseando un poco su artículo, menciona que el suicidio causa un impacto tan fuerte que a veces para soportarlo solo queda verlo como algo ajeno, pero tan cercano que hay que agredirlo para que no nos alcance. ¿A qué se refiere con esto último? Bueno, a ver, a veces los temas que nos impactan, como es el del suicidio, ¿no? Que además es un tema, no es cualquier tema, es un tema que nos habla de algo que todos, todas, ¿no? Toda la población en general va a llegar, ¿no? Que es a la muerte. Entonces, uno no podría vivir si todo el tiempo estuviera pensando en que se va a morir. Uno se paralizaría. Cada tanto hay que olvidarse de la muerte para seguir viviendo, ¿no? Pero, entonces, cuando uno se topa con una noticia de un suicidio, nos recuerda eso, la muerte. Y no es fácil. La muerte angustia, naturalmente angustia. Entonces, me parece que de allí hay al menos dos posibilidades de hacer algo con eso. O te acercas preguntando para saber qué pasó, por qué esa persona llevó a cabo el suicidio, y eso de alguna manera aminora la angustia. ¿Por qué? Porque te protege con las palabras, te protege con lo simbólico. O simplemente buscas la manera de desaparecer esa angustia, agrediendo al otro, alejándolo, ¿sí? Y alejándolo porque sabes que está cerca. Cualquiera de nosotros en cualquier momento podría al menos pensar en suicidarse. No hay forma de asegurar que nadie nunca lo vaya a hacer. Si uno podría decir en este momento, para nada, por supuesto, estoy muy tranquilo viviendo. Bueno, las circunstancias podrían cambiar con alguna noticia, justamente una enfermedad terminal bajo condiciones económicas deplorables, una familia que le abandona, no lo sé, ¿no? Pensando en algo muy catastrófico. Y eso a veces puede ser insoportable y entonces allí puede surgir justamente esta idea del suicidio. Entonces, por ahí juego un poco con las palabras en ese sentido, ¿no? De la angustia que causa la muerte. Claro. Bueno, el maestro Sergio Noriega fue de 2014 a 2016 responsable del programa de prevención del suicidio en el Hospital de San Juan del Río. ¿Podría platicarnos acerca de este programa? Bueno, mira, es un programa que prácticamente estaba sostenido en atender a las personas que llegaban por algún intento de suicidio al hospital o con ideación suicida. Y también, pues bueno, tratar de implementar algunas campañas de prevención, que bueno, insisto, las campañas de prevención me parece que deberían de darle cabida un poco más a la escucha, ¿no? Porque un fenómeno social no se frena con la mera transmisión del conocimiento. Hay que hacer algo más allí, ¿no? Hay casos que nos los demuestran. Entonces, prácticamente era lo que se hacía, pero se trataba de darle un poco la vuelta, una vuelta de tuerca por allí, justamente a las campañas de prevención. Entonces era la atención a personas que habían intentado algún suicidio, las personas con ideación suicida y apoyar en campañas de prevención.
Ok, mientras usted estuvo a cargo de este programa, ¿qué fue lo que se modificó, si es que se modificó algo, en estas campañas de prevención? Realmente, mira, en toda institución pública los programas se rigen por manuales, Okay. ¿no? A veces uno puede ser un poco tramposo, ¿no? y no seguir al pie de la letra el manual. Y digo tramposo en el sentido pues de las necesidades y circunstancias que están enfrente, ¿no? Yo no puedo justamente simplemente transmitir una información a un grupo de chicos y chicas en una escuela, porque eso no sirve de mucho a mi parecer, ¿no? Es información que se les resbala y siguen, ¿no? No sé, digo, de esto quizás no me atrevo a hablar por a veces la secrecía profesional que hubo ahí en el hospital. Pero te puedo poner otro ejemplo. Cuando yo trabajaba también en una asociación civil, trabajamos con un grupo de chicos y chicas de secundaria y trabajamos el tema de prevención del embarazo en una comunidad de acá de Querétaro, porque queríamos saber, ¿no?, por qué a veces las campañas de prevención no son lo suficiente como para lograr el cometido. Y resulta que estos chicos y chicas decían, es que yo sí me quiero embarazar. Uno se sorprende un poco ante esa respuesta y dice, pero tienes 15 años, ¿no? Tienes 14 años. Pero eso es una escucha desde mi postura. ¿Por qué se querían embarazar? Porque justamente era la subjetividad de la comunidad. Ellos habían visto que sus papás a los 15, 16 años, 14, se habían embarazado, el hombre buscaba un trabajo, se insertaba en el mundo laboral, la mujer se quedaba en casa al cuidado de los hijos, y bueno, esa era la rutina. No había una perspectiva pues de futuro para ellos más allá de eso, ¿sí? No quiero decir que con eso no fuera un futuro, está bien, sí, es muy respetable y es muy válido, pero a veces el discurso se homologa de tal manera que la idea pareciera es, no, prevengamos el embarazo, que no haya embarazos. Bueno, pero eso deja de lado este tipo de discursos. Ajá. Es por eso que a veces también me parece que los discursos de las instituciones se desmoronan un poco, ¿no? Entonces, ¿qué cambió allí en el hospital? Lamentablemente no mucho, a mi parecer. Me hubiera gustado poder hacer más. Sin embargo, el trabajo institucional es un trabajo muy demandante, un trabajo que hay que hacer con mucha falta de recursos y mucha falta de personal. Entonces, uno se las tiene que ingeniar y hacer lo que puede con lo que tiene. Y bueno, ya para terminar, con toda esta investigación, con todas las pues, vivencias que ha tenido, ¿cómo concibe ahora la muerte? Ay, caray, qué pregunta. ¿Cómo concibo la muerte? Pues no sé, mira, te puedo hablar de la muerte propia, ¿no? Pero la muerte, pues es algo a donde vamos, a fin de cuentas. Uno puede tratar de quedarse un poco más en vida, de sostenerse más en vida, ¿no? Uno no se entrega a un goce total porque quiere seguir viviendo, ¿no? Por ejemplo, yo no me pongo a comer todo lo que se me antoja porque en algún momento me va a hacer daño, ¿no? Entonces tengo que renunciar a algo para ganar más vida, por ejemplo. Sí. Entonces me parece que la cosa de la muerte, hay que estar conscientes de ella para poder vivir un poco más, ¿no? Si no, uno se olvida y se va directito al precipicio, ¿no? Sí. Entonces no te puedo decir mucho al respecto, pero me parece que es un tema muy interesante, un tema que tiene muchas vertientes, muchos caminos, y que no sé cuántos programas nos podríamos llevar hablando justamente de todos esos caminos que están dentro del campo y al borde pues de la muerte. Sí, pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí. Pues nuestro tiempo ha terminado en esta ocasión. De nuevo, muchas gracias. Gracias también por acompañarnos en Gioni, Ciencia y Cultura en Corto. Gracias a producción y nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego.